Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Espero que les esté gustando, ya estamos por terminarlo, solo nos faltan 3 temas. Hoy vamos a leer La lucha de las generaciones, espero que les guste. Hace algunos años viene hablándose en México de generaciones, sobre todo en los círculos literarios, sin definir la palabra como si su significación fuera evidente. En efecto, apenas se reflexiona en lo que quiere decir el término. Se revela todo lo que hay en él de vaguedad e imprecisión. Cuando una persona desea situarse en el tiempo, habla de mi generación, como antes se hablaba de mi época. De las personas que así se expresan, seguramente habrá muy pocos capaces de explicar exactamente el sentido de la palabra generación. Tengo entendido que en México no se habló de generaciones, sino después de haberse leído el libro de Ortega y Gasset titulado El tema de nuestro tiempo, en donde se da una rigurosa significación de este concepto como base para una teoría de la historia. Esto ocurre más o menos en los años 1922 o 23 y posteriormente se generaliza el empleo de aquel término, hasta llegar muchas veces al abuso, inventándose generaciones donde quiera, como por ejemplo aquella generación fantasma de 1915. Vale la pena recordar cuál es el verdadero alcance de esa idea, según Ortega, como un criterio para saber hasta qué punto se justifica el empleo que se hace de ella en México. No hacen generación todos los individuos de una edad semejante y que actúan durante la misma época en campos diferentes de la vida. La unidad que funde a un grupo de individuos en una generación está representada por un común sentido de la vida, aun cuando éste se exprese en diversas formas y actividades de la cultura. Lo mismo en el arte que en el pensamiento o en la palabra. Puede muy bien existir un grupo que, impulsado por un interés común, se reúne en torno de una obra, no obstante que cada uno de sus miembros posea un distinto sentido de la vida. En tal caso, no constituyen una generación propiamente dicha. Para que merezca tal nombre, es preciso que el grupo esté unido por nexo profundo y espiritual, no simplemente por motivos externos de conveniencia. Es difícil determinar cuándo existe en verdad aquella condición, porque con frecuencia el sentido de la vida de cada individuo no está explícitamente formulado. Es como la raíz de su actividad espiritual hundida en el inconsciente. No me parece inadmisible la idea de que el grupo por sí mismo sea el más incapaz de saber si constituye una generación o no. Solo una vez producida la obra y enfocada más tarde con la perspectiva del tiempo, puede percibirse claramente la unidad espiritual de la generación existe. Ortega concede una gran importancia a las generaciones porque cree encontrar en ellas la fuerza motriz de la historia. Es sabido que, para explicar esta, han disputado por mucho tiempo dos tesis extremas. Para unos, la historia es movida exclusivamente por los individuos y consideran que la masa solo tiene que seguir dócilmente la voluntad de aquellos. Pero entonces, ¿cómo explicar a los individuos? El individuo aislado de la masa es una abstracción. Para otros, en cambio, el individuo no es nada y la masa lo es todo, como agente de los movimientos históricos. Pero a su vez, la masa sin los individuos es como un cuerpo sin cabeza y resulta a la postre otra abstracción. El impulso generador de la historia no procede, dice Ortega, ni del individuo ni de la masa, sino de la generación. Esta última constituirá una especie de elemento intermedio entre la masa y el individuo. No es ni el uno ni la otra, y sin embargo participa en algo de la naturaleza de ambos. Los partidarios de estas distintas doctrinas encuentran siempre en los hechos históricos pruebas de un valor más o menos aparente para justificar sus respectivas opiniones. Pero si las sometemos a la piedra de toque de la realidad histórica presente, que al fin y al cabo es la única que nos consta, resultará que la idea de Ortega es la más justa. Quienes en estos momentos tienen en su mano el destino de los pueblos, para bien o para mal, son las minorías dirigentes, y no los individuos ni las masas. Y en el caso de los actuales dictadores no es un argumento en contra, porque tras de ellos se encuentra el partido, en cuyo nombre pretenden gobernar, aun cuando quizá en oposición a la verdadera voluntad de la masa. El nacionalismo, el fascismo, el comunismo,
son los nombres de las minorías políticas que están en el poder. Una generación es, pues, algo mucho más trascendental que un mero grupo literario, el cual, desde luego, puede hacer historia en tanto que participa con otros grupos e influye a su modo en la definición de un sentido original de la vida. El valor de una generación debe estimarse por la obra en sí, pero además por sus relaciones con el medio. Cada auténtica generación que pasa deja tras de sí una huella perdurable, que se suma al acervo cultural y contribuye a formar la tradición de cada país. Sin una cierta continuidad de las generaciones, no habría historia, que es un proceso de acumulación a través del tiempo y no una serie de momentos aislados, como escenas cinematográficas que se precipitan una tras de otra sin coherencia lógica. La vida sería en este caso algo que termina todos los días, y todos los días hay que comenzar de nuevo. Entonces, la imagen de las generaciones sería el inútil esfuerzo de Sísifo. Hay una continuidad lógica en la obra de las generaciones, aunque a veces tal relación asuma una forma dialéctica, es decir, de conflicto y de lucha. Se ha propuesto contar las generaciones de 15 en 15 años, de manera que viven al mismo tiempo 4, una de niños y adolescentes, otra de jóvenes, la de los hombres maduros y la de los viejos. Ahora bien, el nervio de la historia está constituido solamente por las dos generaciones más vitales, que son la de los jóvenes y la de los hombres maduros, que por ser las más cercanas siempre disputan entre sí. En realidad, la obra del hombre, aquella que cuenta por su valor definitivo, solo en la edad madura puede realizarse, y en la generación correspondiente, la que manda o debe mandar en las actividades públicas de un país. Es necesario insistir en México sobre esta verdad trivial, porque como ya lo hemos explicado en otro artículo, aquí la juventud entra prematuramente en la vida pública. No sé hasta qué punto favorecida por una sobreestimación de esta edad. El fenómeno ha sido mundial. Por todas partes se ensalzaron como nunca los valores de la juventud. En un principio se veía en esa alza de valores un síntoma de vitalidad de nuestra época, pero pronto descubrieron, autorizados psicólogos, que el fenómeno era simplemente una moda de posguerra, que debía interpretarse como un indicio de cansancio y envejecimiento. Hoy ya la juventud empieza a pasar de moda, pero conserva todavía en la generación actual una idea exagerada de su importancia y sus derechos. No hay que culpar mucho a los jóvenes por esta actitud, pues en realidad no se puede ser joven de otro modo, y esos defectos son inherentes a la edad. Es propio de la psicología juvenil sentirse el centro del universo y creer que la vida empieza con cada uno. Por eso el joven quiere hacer tabla rasa con el pasado, para comenzar como Adán en el paraíso. Todos hemos pasado por ese momento, que ya visto de lejos nos parece una mera petulancia. La lucha de las generaciones en México, por la posición privilegiada de la juventud, asume una cierta violencia de parte de esta, que reclama impaciente los lugares a que cree tener derecho. Por fortuna, estas luchas no conducen a nada. Si tuvieran algún resultado, se produciría el curioso fenómeno de que en México los hombres no tendrían ocasión de madurar, o más bien de emplear su madurez, pues así como se entra antes de tiempo, habría que salirse también antes. Para ceder el lugar a la nueva generación, el desfile de las generaciones se haría demasiado aprisa y nunca podrían lograrse frutos maduros en la cultura de la vida general del país. Colectivamente el país no rebasaría la etapa infantil y no podría emparejarse con el ritmo de la civilización que avanza en otros países del mundo. En una palabra, no se puede vivir haciendo revoluciones todos los días, porque después de que se ha destruido, hay que construir, y esta labor requiere más tiempo que la mera destrucción. Sería un contrasentido vivir nada más que para destruir la vida, y no para fomentarla y enriquecerla. Si para mejorarla es preciso a veces pasar por el caos revolucionario, es a condición de sacar de ahí un nuevo orden perdurable. Por más que las últimas generaciones en México crean cada una traer un nuevo mensaje y se vean entre sí con enemistad, poseen en el fondo muchos rasgos en común. Los hombres que pertenecen a ella se parecen unos a otros más de lo que discrepan. La manera de pensar de los jóvenes de ahora no difiere sino en mínimos puntos de un joven de 1920. Si fueran radicalmente diversos, no habría entonces un terreno común para la disputa. Los más jóvenes luchan en realidad en contra de sí mismos, porque confusamente reconocen su semejanza con otras generaciones
y están tratando de encontrar su propia fisonomía. En fin, por encima de las pasiones individualistas hay deberes que es preciso reconocer. Las generaciones nacen unas de otras y, según Ortega, su faena debe realizarse en dos dimensiones. Por una parte, recibir lo vivido por la antecedente, ideas, valoraciones, etc., y por la otra ejercitar su propia espontaneidad. Solo así puede la vida humana correr por un cauce ininterrumpido e ir al mismo tiempo como el agua del río, reflejando en su camino paisajes siempre nuevos. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. Los espero en el próximo video, ya estamos en los últimos temas de este libro. Muchas gracias por escuchar.